me subo a esa cruz. Por la fe escojo ser maltratado. Jesús, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Gracias, Padre amado, Señor, porque estoy un día más, Señor, delante de tu trono para predicar tu nombre, Señor. Padre amado, Señor, yo te ruego, Dios, que tú bendiga mi vida, Señor. Padre amado, usa mis labios, usa mi mente, usa mi corazón. Padre amado, Señor, porque sin ti no somos nada, Señor, nada somos sin tu Santo Espíritu. Por eso en esta hora, Señor, usa mi vida y no solamente a mí. Bendice a mis hermanos, mis hermanas que van a disponer su corazón a oír tu voz, Señor, a oír tu palabra, Padre amado, porque tú eres el que cambia, el que transforma, Dios mío, los corazones. Padre amado, Señor, te ruego, Dios, Padre amado, que así esta palabra, esta semilla, Dios mío, sea dando crecimiento conforme a tu misericordia, Señor, para que el día de mañana tus hijos, Padre amado, prediquen tu palabra, Padre amado, conforme a las Escrituras. Te ruego esto, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ya, mis hermanos, que Dios les bendiga. Como le comparto, ciertamente no hacía programa desde el año pasado, pero hoy día estoy aquí con todo el gozo, con toda la alegría, dispuesto a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y bueno, entro de lleno al mensaje y hoy día el Señor ha colocado en mi corazón hablar la justificación. Amén. Una doctrina también fundamental dentro de la iglesia, para siempre hay que entender lo que es la justificación y poder entender todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo a través de la cruz, porque está todo centrado en la cruz, nada de nosotros, nada es por obra de hombre, todo es aquel que, gloria para siempre, ¿cierto?, hizo el sacrificio perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Pero compartir la justificación. Amén. Bueno, como le compartí, la Biblia dice, gloria para siempre, solamente haciendo un pequeño extracto de lo que dice la Escritura para darle comienzo, que es la justificación. Nosotros debemos entender que todos nosotros, los hombres, ¿cierto? Hombre y mujer, nosotros pecamos por naturaleza, tenemos una naturaleza de pecado, ¿cierto? Desde el principio tenemos la naturaleza de pecado y desde el principio hemos buscado o vemos la forma o creemos cómo justificarnos delante de Dios, ¿ya? Y todos esos temas los vamos a ir compartiendo y desmenuzando conforme a las Escrituras, a los textos que les voy a ir compartiendo. Como le digo yo, vamos a tener un texto, lo de para siempre, y luego vamos a compartir varios textos, así que si tiene un cuaderno, un lápiz, siempre es bueno, para poder abrir las Escrituras, ¿cierto? Como le digo, desde Adán y Eva, el hombre, ¿cierto?, tendió a pecar, desde Adán y Eva el hombre tendió a ir al pecado. Y de ahí en adelante, todos nosotros somos pecadores, de ahí en adelante todos, en cierta manera, somos rebeldes, de ahí en adelante todos nosotros somos, o éramos, porque hoy día ya somos por misericordia Iglesia de Cristo, pero en su naturaleza humana éramos desobedientes, hijos de la ira y también éramos enemigos de Dios. Cuando una persona no tiene a Cristo en su corazón, es un enemigo de Dios, aunque no lo crea, pero es así. ¿Por qué? Porque vive en el pecado, está cauterizado en el pecado, entonces no puede entender la luz, el conocimiento, la misericordia de Cristo. Entonces, pero para esto dice la Biblia que vino nuestro Señor Jesucristo para salvar y restaurar, ¿cierto? ¿Quién? Lo que se había perdido. ¿Y quién se había perdido? El hombre. Desde el libro de Génesis, ¿cierto? Vemos que el hombre cae en pecado y de ahí en adelante todos los hombres, por cuanto todos pecaron, estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. Entonces a Dios le plació salvarnos, no por nosotros, no por obra propia, sino salvarnos solamente por medio de Jesucristo. Había el Santo Cordero, como dice Juan el Bautista, el que había venir y salvar al mundo entero, que hermoso ese texto. El Señor ya venía a morir, pero no solamente por su pueblo, por Israel, sino que venía a derramar sangre para un nuevo pacto. Nosotros, la Iglesia de Jesucristo, estamos en un nuevo pacto, estamos en el pacto del Cordero, estamos en el pacto, gloria para siempre, del Hijo del Dios viviente, como dice en el libro de Hebreos capítulo 1, que el Señor antes nos habló por medio de los profetas, pero hoy día el Señor nos ha hablado por medio del Hijo. Hoy día la Iglesia es guiada, gloria para siempre, por medio del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero la roca de la Iglesia se llama Cristo Jesús. Amén, porque esa es la voluntad del Padre. A Dios le plació salvarnos a todos nosotros por la locura de la predicación. Recuerde que estoy dando solamente un contexto de todos los textos que vamos a leer. Amén. Recuerde que el mensaje se llama la justificación. Entonces, a Dios le plació salvar a sus hijos por la locura de la predicación. ¿Por qué? Porque la palabra produce fe y por medio de la fe el hombre es justificado delante de Dios. Porque eso es lo que enseña la Escritura, ¿cierto? Y sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra de Dios por eso tiene que ser predicada y anunciada a los hombres. ¿Por qué? Porque todos los hombres por naturaleza somos enemigos de Dios.
Aunque usted puede decir que yo soy buen papá, que yo soy buena mamá, que yo soy buen hijo, usted puede decir que yo no le hago mal a nadie, yo no he matado a nadie, porque eso siempre dice la gente en las calles, ¿cierto? Amén. Pero la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos necesitamos un Salvador, porque por medio de obras nadie es salvo. Por medio de obras humanas nadie es salvo. Incluso en el libro de Isaías la Biblia dice que las obras humanas se toman como un trapo de inmundicia, o sea, escúchelo. Por eso a Dios le plació salvar a sus hijos, ¿cierto? Por medio de aquel que murió en la cruz. Y el que murió en la cruz cumplió todos los requisitos. Lo que decía, gloria para siempre, el antiguo pacto, y Jesucristo lo vino a cumplir. Por eso cuando Jesús muere en la cruz dice, consumado es, ¿cierto? Todo lo que estaba escrito, Él lo vino a consumar, ¿cierto? ¿Dónde? En la cruz. Y Jesucristo al morir perfecto en la cruz, gloria para siempre, dice la Biblia que alcanzó un nuevo nombre, ¿cierto? Perdón, alcanzó un nombre sobre todo nombre, en la cual el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Amén. Nuestro Señor Jesucristo pasa a ser el sumo sacerdote de los hombres, el intercesor de los hombres, y se levanta la iglesia de Jesucristo. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué, gloria para siempre, era necesario que Cristo muriese? Porque el Señor, así le ha placido al Padre, justificar, gloria para siempre, a la humanidad por medio de uno. Gloria para siempre. Y todo eso lo vamos a ir compartiendo, y aquí viene el tema de la justificación. Amigo, como siempre decimos, hermano mío, hermana mía, esto no es de nosotros, esto es de aquel que nos llamó, gloria para siempre, y esto es de aquel que murió en la cruz. Otra cosa que también es importante, la justificación. Amén. La Biblia dice que el que justifica, somos justificados por fe. Amén. Pero ¿quién es el que justifica a los hermanos? Jesús. Gloria para siempre. ¿Quién de nosotros puede justificarse delante de Dios? Ninguno. ¿O no? Sí, amén. Eso es lo que enseña la Escritura. Así que el Señor de paz le bendiga. Dios bendiga a todos mis hermanos que están conectados. Espero al Señor que estén contentos. Espero al Señor que podamos entender bien las Escrituras. Entonces, nosotros debemos entender que la naturaleza humana, todos nosotros, por cuanto somos hombres, vamos a pecar todos los días contra Dios. Todos los días vamos a levantarnos contra Dios. Amén. Pero, dice la Biblia, y así, el Señor pasa por alto el pecado, ¿cierto? ¿Qué hace el Señor? Pasar por alto. La Pascua, Jesucristo cuando muere en la cruz, es la Pascua para nosotros, para los gentiles y para todos los que creen en su nombre. ¿Por qué es la Pascua? Porque el Señor pasó por alto nuestro tiempo de pecado, 30 años, 40 años, 50 años, 20 años, depende de la edad que usted tenga, usted aceptó a Cristo, el Señor pasa por alto ese tiempo de pecado, ese tiempo de ser enemigo de Dios. Nosotros debemos entender que Jesucristo cuando vino a morir en la cruz no vino a morir por el justo. Eso dijo Él. Yo no vengo a morir al justo, vengo a buscar por los pecadores al arrepentimiento. Cuando Jesucristo vino a morir en la cruz, Jesucristo no muere por sus amigos. No, Jesucristo muere por los enemigos. Sí, porque la Biblia dice que Él nos amó primero antes que nosotros le amáramos a Él. O sea, ¿qué significa eso? Que Jesucristo vino a reconciliar, ¿cierto?, a Dios con el mundo. ¿Quién? Jesucristo. Sí, amén. Entonces, nosotros estamos en una condición de enemigo de Dios. Si usted no tiene al Señor, usted está en una condición de enemigo de Dios, está bajo la ira de Dios, aunque suene feo, suene bonito. Y muchas veces la gente dice, no, es que estos mensajes condenan a la gente. No, no condenan. Este es el conocimiento de la verdad bíblica. Esto es lo que predicaba el apóstol Pablo. Amén. Entonces, todos los hombres que no tienen la cruz, no han aceptado a Cristo, no tienen a Cristo en su vida y en su corazón, no pueden agradar al Padre porque la escalera entre el cielo y la tierra es la cruz. La única forma de poder ser salvo es por medio del Evangelio de Jesucristo y creer en aquel que murió en la cruz. Y eso se llama justificación, porque de tal manera amó Dios, ¿cierto?, al mundo que envió a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, a morir en la cruz. ¿Para qué? Para toda la humanidad cerrarla, ¿cierto?, en la justificación de aquel único, y el único que murió justo, el único que murió santo y el único que murió perfecto, Cristo Jesús. Ahora Cristo es el que justifica a los hermanos. Bueno, a ver, ya compartiendo todo esto, y para que usted vaya ya entendiendo para dónde va a ir el mensaje, como le digo, son muchos textos. Esta enseñanza se va a compartir hoy día, lunes a viernes, hasta cuando ya terminemos, y créame que va a ser de mucha bendición. Amén. Y entramos, amén, la palabra justificado significa, gloria para siempre, viene del griego, ya, la palabra justificado y la palabra justicia viene del griego que significa dikaios, que significa declarar justo. ¿Qué significa? Declarar justo, justificar, amén.
O también viene la palabra del sustantivo dicayo, que significa justo, o la justificación, que es la justicia de Dios. Amén. Entonces, cuando la Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice justificados pues por la fe, amén, significa que alguien, un tercero, ha declarado justo a otro, que no lo merecía. Amén, dicayo, la justificación, gloria para siempre. La Biblia dice, gloria para siempre, que por cuanto todo pecado estábamos todos destituidos, ¿cierto? La paga del pecado es muerte. Amén. Pero el Señor nos vino a justificar por medio de la fe, ¿cierto? Sí, amén. ¿Por cuál obra? Ninguna. ¿Qué es la gracia? Y aquí es donde siempre nosotros compartimos acá en el ministerio, decimos, ¿qué es la gracia? La gracia, mayormente los hermanos levantan la mano y dicen, la gracia es un regalo de Dios, no merecido, ¿cierto? Todos conocemos eso. Pero la gracia es darle salvación, darle justificación a un hombre sin obras. Eso es la gracia. O sea, el Señor nos llamó por gracia. ¿Por cuál mérito, por cuál obra nos llamó el Señor? Por ninguna. ¿Por cuál intelecto, por cuál estudio, por cuál, no sé, por cuál riqueza, por cuál nos llamó el Señor? Por ninguno. El Señor nos llamó solamente por su gracia, por su misericordia. Y nos perdonó solamente porque Jesucristo pagó todo en la cruz. Cuando yo vengo y digo que la salvación depende de mí, 100% de mí, o digo Jesucristo hizo el 50% en la cruz y el otro 50% es mío, ¿sabe lo que estoy haciendo yo? Yo estoy menospreciando la obra redentora de Cristo. Porque la salvación está todo en la cruz. El Padre encerró todo en el Hijo, para que todo, que amen al Padre, así también amen y se abracen al Hijo. Encerró todo, ¿dónde? En el Hijo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo vino a la cruz, vino a justificar, vino a declarar justo, vino a perdonar. Gloria para siempre. Nosotros podemos ver el pasaje bíblico cuando el Señor Jesucristo está en la cruz. Amén. Y al lado de ello, al lado del perdón, gloria para siempre, había un ladrón, ¿cierto? Gloria a Dios. Y le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿cierto? Amén. ¿Escuchó lo que él le compartí? Entonces, ¿qué dijo aquella persona que estaba al lado de él? Jesús, acuérdate de mí. ¿Qué le dice Jesús? De cierto te digo que hoy día estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy día tú estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama justificación. ¿Por qué? Amén. ¿Por qué? Porque el malhechor era digno de muerte. Sí, digno de muerte. El malhechor, ¿por cuál de su obra podía ser salvo? Ejemplo, el malhechor ya estaba muriendo. Entonces, ¿a quién recurrió? A Cristo. Y cuando Cristo declara la palabra, cuando Cristo dice, sí, de cierto te digo que hoy día estarás conmigo en el paraíso, lo que estaba diciendo Cristo lo estaba justificando. Y la pregunta es, ¿por cuál obra? ¿Cuál obra? ¿Qué obra? Jesús en ningún momento le dijo, no te vi cuando prediqué la bienaventuranza, no te vi cuando estaba predicando en la sinagoga, tú no estabas, no te vi entre mis discípulos, no te vi entre las multitudes, no, ninguna obra. El Señor lo único que le dijo, de cierto te digo que hoy día tú estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama gracia. Salvación, gloria para siempre, no por obra, salvación por misericordia, por el que llama. Y en ese momento Jesucristo, gloria para siempre, lo declaró justo y lo declaró, gloria para siempre, justificado. ¿Y por qué justificado? De nuevo, no es por la relación del Padre, gloria para siempre, directamente con el malhechor, porque el malhechor era digno de muerte, era para ser lanzado al lago de fuego. No, sino porque Jesucristo, gloria para siempre, al morir santo, al morir como cordero, gloria para siempre, al morir inocente, gloria para siempre, muere por el culpable. Entonces el que era culpable, el que era digno de la ira de Dios, Jesucristo es el que cumple, el que sustituye, ¿cierto? Gloria para siempre, o el que cumple los requisitos de pagar el pecado de aquel hombre. Por eso en aquel momento Jesucristo, ¿qué hace? Lo justifica. Entonces nosotros debemos entender que así le ha placido al Padre salvar a los hombres por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice que Jesús era necesario estar en cuerpo de carne, cuerpo de hombre, para poder entender la debilidad de los hombres, porque es necesario tener un sumo sacerdote tal cual como nosotros, como vivimos, porque nosotros tenemos tiempos buenos, tenemos tiempos malos, tenemos tiempo de tristeza, tenemos tiempo de alegría, tenemos tiempo de ánimo y hay tiempo de que deseamos, ¿cierto?, la muerte, igual como un Elías. Entonces, a pesar de todo nuestro estado que nosotros humanamente hablamos, el Señor le plació salvarnos solamente y justificarnos por la fe.
Amén. Que el Señor de paz le bendiga. Espero que estén gozosos de lo que estoy compartiendo. Santo el nombre del Señor. Amén. Entonces, Dios, gloria para siempre, cerró todo en Cristo, en la cruz. Por eso, ejemplo, en el libro de Juan, dice la palabra del Señor, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué pasó en los tiempos de Moisés? Que el pueblo cuando pecó y prevaricó contra Dios, ¿cierto? ¿Qué hace Dios? Envía serpientes y la gente moría por mordeduras. En la intercesión de Moisés, el Señor va y le da una salida, le da, gloria para siempre, la solución, le dice, mira, ponte en el medio del campamento, levanta un asta gigante y pone una serpiente de bronce, gloria para siempre, de cobre, perdón, vuelta, gloria a Dios, y todo aquel que lo mire será sano de su azote. Entonces, en aquel momento, la gente cuando era... la gente era mordida por la serpiente, tenía que ir correr rápidamente a mirar aquella asta, aquella serpiente, gloria para siempre, que estaba en bronce, que estaba levantada en el medio del campamento, y aquellos que lo miraban eran sanos de la muerte, eran sanos de aquella mordedura. Y entonces Juan escribe y dice, y así como era necesario que se levantase aquella asta, aquella serpiente, ¿cierto?, en bronce, así también era necesario que se haya levantado Cristo Jesús para que todo aquel que en Él crea, está hablando en el que ponga su mirada en Él, el que coloque sus ojos en Él, este será salvo. Ahora la pregunta es, y aquí es donde viene la enseñanza, muchos dicen, pero ¿cómo? Entonces podemos decir que Jesús se compara con una serpiente, ¿cierto? Que la serpiente del diablo, ¿cierto? El dragón antiguo, en fin. No, lo que la Biblia enseña, gloria para siempre, es que la serpiente representa un animal inmundo, ¿cierto? Y el gloria para siempre, y el cobre, gloria a Dios, ¿cierto? Lo rojizo de aquella serpiente representa el juicio. Así como Cristo, gloria para siempre, no es una serpiente, pero sí Cristo se hizo pecado, se hizo inmundo. Gloria para siempre, como dice la Biblia, se hizo pecado. Al momento de subir a la cruz, tomó el pecado del mundo en ese momento, ¿cierto? Y como le decía, y la ira de Dios cayó sobre él. Aquella ira de Dios que era para usted, que era para mí, que éramos para nosotros los enemigos de Dios, a nosotros los hombres, pero cayó sobre él por amor a nosotros, para justificarnos a nosotros. Y así como aquella serpiente que fue levantada en el medio del campamento, así Cristo fue levantado desde Israel para las naciones. Amén. Y para que todo aquel que en él crea levante la mirada, ¿cierto? Y mirando a la cruz por medio de la fe, este será salvo. Amén. ¿Y por qué será salvo? Porque así como Cristo justifica al ladrón que estaba a su lado, así también hasta el día de hoy Cristo sigue justificando a su iglesia. Por eso la Biblia nos enseña que cuando hay un pecador que se arrepiente, hay gozo en los cielos, que hay gozo en los cielos. ¿Y por qué hay gozo en los cielos? Porque cuando el pecador se arrepiente, Cristo lo justifica. Entonces la palabra justificado, justicia, viene del griego la palabra dikaio, que significa declarar justo, justificar, gloria para siempre, ¿cierto? Amén. Otra cosa que también es muy importante y que podamos entender bien las Escrituras. El único justo se llama Cristo Jesús, el único justo. El único santo se llama Cristo Jesús y el único perfecto es Cristo Jesús. Debemos recordar también que nosotros, la iglesia es justa, la iglesia es santa y la iglesia es perfecta. Amén. Y aquí es donde muchas veces, como no entendemos bien la Escritura, venimos y decimos, pero ¿cómo vamos a ser justos? ¿Cómo vamos a ser santos? ¿Cierto? ¿O cómo vamos a ser perfectos si tenemos defectos? ¿Cierto? Amén. Como hombres, obviamente que como hombres no somos justos, porque en Romanos capítulo 3, versículo 10, dice que no hay ningún justo en la tierra, ni uno. Por eso tuvo que venir Cristo a morir en la cruz. Ninguno es justo. Ninguno puede autojustificarse delante del Padre, nadie. Amén. Ninguno es justo. Segundo, nadie es santo. No, la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, ¿cierto? Estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, por eso probamos muerte como hombres, ¿cierto? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, nosotros tenemos que entender, gloria para siempre, que ninguno de nosotros es justo y ninguno de nosotros es santo. Amén. Y ninguno de nosotros es perfecto, ninguno.
Nadie de nosotros, todos erramos, todos nos equivocamos, y por eso la salvación es por gracia, no es por obra, no es porque el hermano ora más, porque ayuna más, porque va a la iglesia más, no, es por gracia, por misericordia, porque todos erramos y todos vamos y pedimos la misma misericordia, estamos todos sujetos en la misma misericordia. Yo soy un siervo y usted es un siervo, entonces yo clamo misericordia por mí y por usted. Si yo fallo, le pido perdón. Si usted falla, y yo estoy dispuesto a perdonarle, ¿cierto? Porque estamos sujetos a misericordia. Cuando los hermanos no entienden, las hermanas no entienden que estamos sujetos a misericordia, se levantan como jueces. Amén. Volvamos. Entonces, el único justo, el único santo, el único perfecto se llama Cristo Jesús. Pero, y aquí viene la enseñanza, le acabo de decir que como hombres, claro, no somos justos, no somos santos, no somos perfectos. Pero, y aquí viene la enseñanza, pero, aquí viene, debemos entender escrituralmente y bíblicamente que el que murió en la cruz, ¿cierto? Cristo Jesús es el que derramó sangre bendita por cada uno de nosotros. Y la sangre de Cristo nos justifica. ¿Qué le hace? Hace la sangre de Cristo a la iglesia, a lo que amamos su nombre, a lo que creemos su nombre, a lo que predicamos su nombre, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace Cristo? La sangre de Cristo a su iglesia la justifica. Gloria para siempre. ¿Qué significa eso? Que a la iglesia, a Cristo la hace llamar justos. Gloria para siempre. Somos justos, la iglesia es justa, no por obra de hombres, sino por la sangre de Cristo. La iglesia es santa, gloria para siempre, como ya le dije, como hombres, obviamente que no somos santos, pecamos, igual caímos, amén. Pero ¿por qué es santa? Porque la sangre de Cristo la santifica. La sangre de Cristo santifica a la iglesia, por eso somos una iglesia santa, un real sacerdocio santo, porque su sangre nos santifica, somos una iglesia santa. Por eso el apóstol Pablo cuando escribe y dice, salúdame a los santos, ¿o no? A los santos. ¿Quién eran los santos? Gloria a Dios, los santos no eran estatuas, como hoy día se le conoce. No, los santos eran hombres y mujeres santas que amaban al Señor, que se abrazaban y vivían conforme a la fe de Cristo, ¿cierto? Los santos, nosotros somos los santos. Cada iglesia tiene la congregación de los justos, la congregación de los santos. De nuevo, ¿por cuál justicia propia? Ninguna. ¿Por cuál santidad propia? Ninguna. Por la sangre de Cristo. Y eso se llama justificación. Tercero, la iglesia es perfecta. ¿Me escuchó? Es perfecta la iglesia. De nuevo, en la iglesia tenemos muchos errores. Se equivoca un pastor, se equivocan los hermanos, se equivoca un diácono, se equivocan los niños. Hermano mío, la iglesia humanamente no es perfecta, pero para Cristo es perfecta. ¿Y por qué para Cristo es perfecta la iglesia? Porque hay sangre y Cristo la pagó con precio de sangre. Y la sangre de Cristo hace que su iglesia sea perfecta. Por eso nosotros somos justos, santos y perfectos. Si no, no podríamos entrar al cielo. Alábelo, hermano mío. Y ahí está la diferencia con aquel que muere sin Cristo o muere rechazando a Cristo, o sea, muere en su tiniebla, en su ignorancia, en su pecado, porque eso significa tiniebla, amén, rechaza a Cristo. La pregunta es, cuando esté delante, ¿cierto?, del Señor y venga el juicio sobre él, ¿por cuál obra podrá ser salvo? Por ninguna. ¿Por qué? Porque no hay sangre. Por eso a Dios le plació redimirnos por medio de sangre de un cordero inmolado, el cual es Cristo Jesús. Y el único que salva se llama Cristo. Entonces, la iglesia es justa, es perfecta y es santa. Escúchelo, hermano mío, cuando usted vea la iglesia de esa forma, usted va a tener el corazón de Cristo, va a hacer misericordia a los hermanos. Amén. ¿Por qué la iglesia es perfecta? Porque Cristo en la cruz la compró a precio de sangre. Cuando Cristo compra la iglesia por precio de sangre, dice que Él preparó, dio su vida por su novia, así como ejemplo, como el postrer Adán, también como el apóstol Pablo le llama, así como Adán se hizo pecado por causa de Eva, ¿cierto? Porque cuando Eva peca, ¿qué hace Adán? Peca juntamente con ella, así como, y Jesucristo es el postrer Adán, así Jesucristo se hizo pecado por amor a, gloria para siempre, nosotros y la iglesia de Jesucristo que vivíamos en pecado, se hizo pecado, no había pecado en él, pero se hizo, gloria para siempre, para comprar, para lavar, para limpiar, para redimir una iglesia, para tener a sus esposas. Hoy día la iglesia es su novia y mañana será su esposa. Entonces la pregunta es, ¿cómo el Señor, el novio, cierto, Jesucristo ve a su novia? La ve perfecta. ¿Cómo el Señor Jesucristo ve a su iglesia? La ve perfecta. Amén. Yo no sé cuánto han tenido la oportunidad de tener un matrimonio, de casarse. Yo, ejemplo, por misericordia del Señor, yo estoy casado con mi hermosa esposa, Natalie. Este año vamos a cumplir 20 años ya, gracias al Señor, de matrimonio.
Y cuando yo vi que mi esposa entraba al altar, gloria para siempre, y entraba, para mí era perfecta. Gloria a Dios, y entraba con aquel vestido, entraba con su vestimenta, ¿cierto? Y para mí era perfecta. ¿Y por qué era perfecta? Porque era mi novia. Así Cristo también nos ve a nosotros, a su iglesia, la ve perfecta. ¿Por qué? Porque es su novia. Ahora, ejemplo, si usted me pregunta a mí, ¿habían cosas en mi esposa? Claro, como todo, pues. Amén. Pero para mí era perfecta. Y así la iglesia ataviada, la iglesia que ora, la iglesia que se guarda, la iglesia que vigila, la iglesia que ama a su Señor, va a mantener siempre esa vestidura que el Señor le ha dado para estar perfecta también delante de nuestro Señor. Amén. Sigamos avanzando. La justificación. Gloria a Dios. Por eso hoy día nosotros por misericordia podemos estar en la iglesia. Gracias, Señor. Pues ya por eso por misericordia predicamos su nombre, porque estamos justificados. A la hora que no estamos justificados, gloria para siempre, y predicamos su nombre, téngalo por seguro que ira, gloria a Dios, juicio cae sobre esa cabeza. Pero más cuando entendemos la palabra de Dios, pero más cuando entendemos la mente de Cristo, pero más cuando tenemos, gloria para siempre, ese corazón de servir a Dios, Dios honra a aquellas novias. Avancemos. Entonces dije que la justificación viene de la palabra justificado, justicia del griego dikaios, que significa declarar justo. Justificar, gloria a Dios. Amén. Que proviene de la justicia de Dios. El corazón de Dios, como dice la palabra del rey, Dios creó el infierno no para el hombre, nunca fue el corazón de Dios hacerlo para el hombre, solamente fue para Satanás y sus ángeles. Eso dice la palabra del rey. Entonces Dios, en su plan, gloria a Dios, porque la Biblia dice que el Cordero estaba preparado, ¿cierto? Su muerte antes de la fundación del mundo. Amén. O sea, el Señor ya del libro de Génesis, nosotros podemos ver que el Señor para justificar a Adán y Eva y no darle muerte por cuanto habían comido, ¿cierto?, del árbol de la ciencia del bien y del mal, el Señor no le dio muerte, porque la paga el pecado es muerte, sino que más que hizo el Señor, lo justificó, le dio ropa, le dio vestimenta. Y nos sale la Biblia, pero muchos eruditos, gloria a Dios, que estudian la Escritura, creen que el animal que murió ahí, hubo un sacrificio ahí para poder vestir a Adán y Eva, la cual fue un cordero. Ahí ya vemos el primer sacrificio, o sea, desde el libro de Génesis ya vemos el primer sacrificio, un cordero, un inocente, ¿cierto?, muriendo por Adán y Eva. Y así era necesario también que Cristo, el Cordero de Dios, muriese por la humanidad. Juan el Bautista, hablando de Cristo, dice el Cordero del mundo, no dice el Cordero de Israel. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto es el evangelio a las naciones, es para que el mundo entero conozca al Dios de Israel. No por medio de la ley, no por medio de los judaizantes, no por medio de gloria para siempre, de la religiosidad, sino que por medio de aquel que murió en la obediencia en la cruz del Calvario, Jesucristo. Y nosotros fuimos injertados a esta bendición, que fuimos la iglesia, injertados a esta bendición, a conocer al Dios de Israel por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Juan el Bautista, que es el antiguo profeta del antiguo pacto, ¿cierto?, de Israel, él dice, aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, no solamente de Israel, sino del mundo. Hoy día ya no hay diferencia entre judíos y gentiles, hoy día ya no hay pared entre judíos y gentiles, hoy día somos todos uno solamente en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo es el que justifica a griegos y a judíos, a gentiles y a no gentiles, a circuncisos e incircuncisos. Ahora, ¿quién es el que justifica? Cristo Jesús. ¿Por cuál obra somos justificados? Y todo eso lo vamos a compartir ahora en adelante. Espero el Señor que estén contentos, mi hermano. Espero el Señor que podamos entender bien las Escrituras. Estamos estudiando la justificación. Amén. Y bueno, y sigamos avanzando. Como le digo, este programa va a durar muchos días, muchos mensajes y lo que traigo, muchos textos. Pero lo más importante es que si coloca su corazón, téngalo por seguro que va a añadir sabiduría, virtud, conocimiento en la gracia que es en Cristo. Amén. Que el Señor de paz le bendiga. La justificación. La justificación es un término jurídico. Amén. La justificación es un término jurídico, representa la determinación divina de convertir todo mal en un hombre, en un bien hacia el hombre. Amén. Su dádiva, o sea, su regalo, ¿cierto?, al culpable para remover toda condena y justificarlo, incluyendo el retiro completo de los cargos en su contra. Ejemplo, la Biblia dice, gloria a Dios, que luego igual lo vamos a compartir, todos estos textos. Ejemplo, la Biblia dice que todos nosotros estábamos muertos en delito y en pecado. Si usted no tiene a Cristo, usted está muerto en delito y en pecado. Entiéndalo.
Pero lo que ya hemos aceptado a Cristo, lo que ya hemos abrazado su misericordia, lo que ya, gracias Señor, hemos reconocido su cruz, ¿cierto? Su muerte, amén, su sangre bendita está sobre nosotros. La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y en pecado. Pregunta, cuando una persona cae en delito, ¿cierto? Está retenido, ¿cierto? ¿Qué está esperando? Está esperando un juicio, ¿o no? ¿Cómo es la única forma de sacar a una persona? Pagando una fianza, ¿cierto? La Biblia dice que tenemos abogado con el Padre. Sí, amén. ¿Quién? Pero la iglesia tiene abogado. El que no tiene a Cristo no tiene abogado. Gloria a Dios, escuche. ¿Quién tiene el abogado? En la iglesia, por cuanto ha creído en el Hijo de Dios. Amén. Entonces, todos nosotros somos culpables. Sí, amén. Por cuanto somos hombres, por cuanto pecamos, por cuanto nos rebelamos contra Dios todos los días. Amén. Y la paga del pecado es muerte. Entonces, como estamos muertos en delito, en pecados, ¿ya? ¿Qué hace el Señor? Gloria para siempre. Es semejante a una persona, no sé, una persona fue y robó. Y para salir, alguien tiene que justificarlo. Alguien tiene que pagar una fianza, gloria a Dios, para que pueda salir de aquel lugar. Y esa fianza, ¿quién la paga? La pagó nuestro Señor Jesucristo. Así como hay ocasiones, por ejemplo, que la gente le dice, no, paga 3 millones y sale libre, o paga 5 millones y sale libre. El que pagó acá, gloria para siempre, no fue con dinero de hombre, como dicen, no fue con libras, ni con esterlinas, ni peso chileno, no, fue con sangre preciosa. Cristo es el que paga la fianza para sacar al hombre de la cárcel espiritual. Cristo, gloria a Dios, es el que vino y nos sacó a nosotros desde las tinieblas a su luz admirable. Ninguno de nosotros puede abrazarse a Cristo si el Espíritu Santo no lo toca. Ninguno de nosotros puede decir, gloria a Dios, santo es su nombre, tener un corazón de Dios, si el Espíritu de Dios no es el que lo llama. Gloria para siempre. Usted debe entender que todo esto procede de Dios, porque Dios, la Biblia dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Si usted hoy día es parte del cuerpo de Cristo, dele la gloria a Dios. Si hoy día usted es parte de la bendición del cielo, dele la gloria a Dios. Amén. Pero debemos recordar, gloria a Dios, que así como aquel que está en delito y merece la muerte, pero más vino uno y pagó aquella fianza. Entonces lo que tenía mal para ese hombre, ¿cierto? ¿Qué hace Dios por medio de la justificación? Dios convierte el mal en bien a un hombre. Le cambia el destino, le cambia la vida. Así cuando Cristo se revela a nosotros, Cristo nos cambia nuestra mente, Cristo cambia nuestra vida, nuestro destino, y nuestra casa comienza a ser gobernada por el Espíritu Santo y guiado por la palabra de Dios. Cuando antes no tenemos a Dios, somos guiados por nuestro propio corazón del hombre engañoso, y aparte cuando somos guiados por nuestro corazón, somos guiados por la concupiscencia, por las pasiones desordenadas. Y estas pasiones desordenadas, sin Cristo, pasan de generación en generación en generación. El abuelo era borracho, el abuelo era borracho, el papá era borracho, el hijo borracho, su hijo va a ser borracho, sus nietos serán borrachos. Mi alma te alaba. Y así podemos hablar de las drogas, en fin, pasiones desordenadas. Cuando viene Cristo, Cristo quita todo eso. ¿Por qué? Porque se revela la palabra en el corazón del hombre y el hombre sale de las tinieblas, de la prisión, de estar muerto en delito y pecado, para servir a un Dios vivo. Hermanos míos, y su dádiva, su regalo al culpable para remover toda condena. De nuevo, ¿qué pagó el que estaba preso? Nada. Nada, tenía para pagar, no, lo único que estaba esperando era su sentencia. Así éramos todos nosotros, lo único que esperábamos era nuestra sentencia a muerte. Pero más Dios hizo, ¿qué hizo? Gloria para siempre, pagó nuestra fianza. Mire lo bonito de esto, amado. Y eso se llama justificación. Usted sabe que, luego lo vamos a leer más adelante, que el hombre desde el principio se ha preguntado cómo justificarse delante de Dios. Ejemplo, la Biblia nos enseña que en aquel día, el mismo Señor Jesucristo dijo en aquel día, Mateo capítulo 7, verso 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y muchos me dirán aquel día, pero Señor, yo en tu nombre, ¿cierto? Pero ¿qué no había? No había justificación. ¿Cuántos hombres se van a querer justificar delante de Dios por medio de obras, pero más no van a alcanzar la justificación? Por eso a Dios le ha placido, y aquí, gloria para siempre, es donde nosotros tenemos que aprender algo. Todo hombre está muerto en delito y en pecado. Todo hombre es desobediente, todo hombre está bajo la ira de Dios, todo hombre es enemigo de Dios. Pero Dios, viendo que somos enemigos de Dios,
como hombre, naturaleza pecaminosa, dice la Biblia, cuando Jesucristo va a enseñar y dice, ustedes que aman a su familia, está bien. Eso mismo lo hace el publicano, lo hace cualquiera, dijo. Pero amen a su enemigo. ¿Me escuchó? ¿Quién dijo eso? Jesús. Tienen que amar a sus enemigos. La pregunta es, ¿y dónde Cristo nos amó a nosotros siendo enemigo de Dios? Nos amó en la cruz. Ahí nos amó. Ahí nos justificó. Mi alma te alaba. Entonces, el Señor vino para sacarnos toda la condena que teníamos, toda sentencia que había sobre nosotros, para justificarnos de nuevo. ¿Por cuál obra? Ninguna, solamente por el corazón de Dios. Dentro del plan de Dios era necesario que Cristo viniese a morir en la cruz. ¿Para qué? Para salvar la humanidad que había caído de la gracia. Y salvarnos solamente por la fe. ¿Me escuchó? Por la fe. ¿Por cuál obra? Por ninguna, solamente por la fe. ¿Pero cuál fe? La fe que dice yo amo a Dios, la fe que dice no, yo creo en Dios pero maltrato a mi hermano. ¿Cuál fe? La que dice no, yo creo en Diosito pero no sé, estoy en la droga. ¿Cuál fe? No, la fe que obra, la fe que deja todo, la fe que se mueve por amor al Señor. Amén. Entonces, gloria para siempre, si lo vemos con un término jurídico, gloria a Dios para siempre. Vemos que hay un hombre que se le remueve su condena, ¿cierto? Y fue justificado. Amén. Y todos sus cargos en contra fueron limpiadas. Nosotros acá en Chile tenemos un papel que se llama el certificado de antecedente. ¿O no? Todos nosotros tenemos. Acá en Chile, amén, yo tengo un RUN, perdón. Me imagino que todos los chilenos tenemos un RUN, ¿cierto? Somos un número para el Estado chileno, es la verdad lo que somos, ¿cierto? Tenemos un RUN, un número que nos identifica, y eso nos trae un certificado antecedente. En ese certificado antecedente, cuando las personas han violado la ley, ¿cierto? Ahí dice, no sé, por robo, no sé, dice por matar, no sé, en fin. Ya, el Señor Jesucristo, cuando nosotros veníamos con ese certificado de antecedente, el Señor, ¿sabe lo que hizo? El Señor fue, al momento cuando lo abrazamos, le dijimos, Señor, perdóname. Perdona mi pecado, Señor, perdóname por mi rebeldía, perdóname porque muchas veces maltraté a mi prójimo. Y cuando lo hacemos de corazón, con un corazón genuino, arrepintiéndonos de corazón, mi hermano, porque eso es el Evangelio, que hace el Señor, ese antecedente que teníamos, esos 10, 20, 30, 40 años, no sé, a la edad que Dios te llame, el Señor viene y lo limpia y el Señor te hace una nueva criatura. Gloria para siempre, y todo lo que estaba en tu contra, todo lo que estaba en tu contra, es limpiado por la sangre de Cristo. Mi alma te alaba. Por eso, ejemplo, y aquí es donde viene la enseñanza. Por eso le decía yo que era la gracia. La gracia, muchas veces nosotros decimos, es un regalo no merecido de Dios. Amén, ve, regalo no merecido de Dios. Amén. ¿El ladrón hizo algo para ser justificado? No, pero alguien pagó su fianza. Se llama Cristo, un regalo no merecido. Amén. Todos nosotros éramos dignos del lago de fuego, pero el Señor vino a morir en la cruz por nosotros para llevarnos al cielo, a la nueva Jerusalén, a un nuevo cielo y a una nueva tierra, a su iglesia, a lo que le amamos su nombre, ¿cierto? Amén. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano mío, que así como Cristo en la cruz le dice al ladrón que está a su lado, le dice, de cierto te digo que hoy día estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba justificando, estaba declarando una palabra. Y recuerden que Jesucristo es el verbo hecho carne, es la palabra viva. Si Jesús dice una palabra, se hace, porque es la palabra hecha viva. Entonces Jesús le dice, de cierto te digo que hoy día estarás conmigo en el paraíso. Y Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Jesucristo no predica una verdad, Jesucristo no predica un concepto de verdad, Jesucristo dice, yo soy la verdad. Entonces Jesús va y le dice, y lo justifica. La pregunta es, ¿por cuál obra? Por ninguna. Y aquí es donde vamos al libro de Romanos, cuando la Biblia dice que los bienaventurados son aquellos que el Señor justifica, el Señor perdona, sin obras. La bienaventuranza que el Señor ya había hablado por medio del profeta David, mi alma te alaba, 1000 años antes de Cristo. Entonces cuando Jesucristo muere en la cruz y justifica a aquel hombre, así también pasa el día de hoy. Y por eso es necesario predicar el reino de los cielos. Amén. Voy a compartir algo bien bonito en el nombre del Señor. Ejemplo, hoy día nos pasa, muchas veces nosotros los predicadores, me incluyo porque soy una iglesia del Señor también, todos nosotros los predicadores, le que amamos su nombre, predicamos el reino. Hay mucha gente que a lo mejor no va a llegar a su iglesia, pero usted le está predicando el reino. A lo mejor hay mucha gente, muchos vecinos que nunca van a llegar a la iglesia, nunca se van a llegar a congregar, pero sí escuchan con respeto, escuchan el mensaje, se va entendiendo, como aquel ladrón que estaba al lado de la cruz.
Ciertamente con ojo humano lo vamos a mirar lejos, vamos a decir, pucha, que son duros de corazón, lo vamos a juzgar, lo vamos a condenar. Amén. Pero ¿qué pasa? Cuando la palabra entra en el corazón, esa palabra queda ahí clavada, y si es voluntad de Dios, porque todo esto es de Dios, mi hermano, todo esto es de Dios, nada se mueve si no es la voluntad de Dios. Hay muchos vecinos, muchas vecinas que no tienen al Señor, pero una palabra que fue sembrada en ellos, en el momento, en el lecho de su muerte, téngalo por seguro que esto pasa todos los días en el hospital esencialmente, en el lecho de su muerte, se acuerdan. ¿Saben de qué se acuerdan? Del Señor. Sí, amén, del Señor, pero ¿saben quién más se acuerda? Del que le estaba predicando. ¿Se acuerdan? Miren, me pasó a mí un caso especial, por eso lo estoy contando. Amén. Yo en cierta ocasión tuve un compañero muy bonito, hermoso, en cuanto a la amistad, eso es lo que estoy hablando. Un compañero que siempre le predicaba del Señor y le predicaba del Señor y se burlaba de mí, me echaba talla, pero después igual se sentaba y me escuchaba y me hacía preguntas. En fin, y ahí le hablaba del Señor y le hablaba del Señor. Amén. ¿Y qué pasó uno de esos días que mientras él iba en dirección a su casa, él mismo me lo contó después, le dio como una taquicardia, empezó a sentirse raro en el vagón, lo era para siempre del metro, y mientras iba en dirección a su casa, empezó a clamar, empezó a acordarse de Dios, y ¿saben de quién se acordó? Se acordó de mí, no de mí, de mi persona, sino que se acordó de los mensajes, de las predicaciones. Entonces cuando me contó, yo me gocé, y la abracé, le dije, es el Señor que te estaba hablando. ¿Para qué? Para que pidiera perdón y misericordia. Así en este momento hay muchos que van a probar muerte y están pidiendo perdón, están pidiendo misericordia por una predicación de un hermano, una hermana que le predicó hace un año, hace 2 años, hace 3 años, hace 6 meses, hace 3 meses. Y si la voluntad de Dios es perdonar, sanar, restaurar y justificarlo, el Papá del cielo se lo va a llevar. Por eso es necesario predicar la palabra. De nuevo, no es, hermanos míos, no es... Aunque no vengan a nuestra iglesia, aunque no se congreguen, pero Dios a lo suyo lo va a alcanzar, porque Dios conoce a lo suyo. Hay ovejas que no están en mi redil. Y aquí yo siempre doy este texto para que nosotros, con este texto llamo a los hermanos no condenar a los que están afuera. Jesús dice, hay ovejas que no están en mi redil, pero un día oirán mi voz. ¿Qué significa? Jesús no le dice, hay impíos, dice, hay ovejas que no están en mi redil. O sea, hoy día hay personas que están afuera, que no participan en ninguna iglesia, pero son ovejas del Señor, o no conocen al Señor, pero un día Dios enviará a aquel evangelizador y predicará su nombre y aceptará al Señor y se abrazará al Señor. Pero el Señor siempre le llamó oveja antes de que llegue al redil, y eso es lo tremendo, mi hermano. Por eso nosotros tenemos que entender que todo esto, la justificación, viene del cielo. Amén. Entonces, hermanos míos, le estaba compartiendo ese testimonio, y así hoy día hay muchos hombres, aquel que se asemeja, gloria para siempre, a aquel ladrón que estaba al lado de Jesús. ¿Por cuál obra fue salvo? Por ninguna, insisto. No estaba en la sinagoga, no estaba cuando Jesús predicó la bienaventuranza, no vio ningún milagro, lo único que vio a Jesús y le dijo, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y así en este momento hay muchos que le están diciendo, Señor, perdóname, fui un mal esposo, fui un mal hijo, perdóname, ten misericordia de mí, y téngalo por seguro que el Señor es fiel y verdadero para perdonar pecados, porque el Señor no quiere que nadie perezca. Eso se llama gracia. Dios le bendiga. ¿Y por qué estoy compartiendo esto? Porque igual es bueno que los predicadores nos bajen los brazos. Porque es bueno que los predicadores estén en la calle, es bueno que los predicadores estén en las redes sociales, es bueno que los hermanos anuncien a Cristo con verdad, con poder, con autoridad, con unción del cielo. Amén. Porque una palabra, mi hermano, una pura palabra lanzada, ¿cierto? Y guiada por el Espíritu Santo, Dios cambia el corazón, Dios salva, restaura y perdona. Pero la iglesia no puede caer en el juicio. No, nunca la iglesia no cae en el juicio. Ciertamente nosotros, al menos los que nos siguen acá en el ministerio, ciertamente, claro, tenemos un mensaje para muchos hermanos, dice que es duro. No, no es duro, es espiritual. Lo que pasa es que muchas veces cuando estamos emocional, estamos carnal, las cosas del espíritu cuesta entender. Amén. Pero nunca juzgamos ni condenamos a nadie porque no es el corazón de Cristo. Al contrario, el Señor nos llama a nosotros a soportar lo débil de la fe, a amar, ¿cierto?, a nuestro enemigo. Si nos ofende a la derecha, ofrecer la izquierda, porque todo eso, ¿dónde está? Todo eso está en la cruz.
El Hijo de Dios que quiere crecer en la gracia que es en Cristo tiene que mirar la cruz. El varón perfecto que habla la Escritura es el Cristo crucificado. ¿Yo cómo puedo alcanzar la estatura de un varón perfecto? Mirar a Jesús crucificado, porque ahí está todo. El fruto del Espíritu está en la cruz. La obra de la carne está en la cruz, está crucificado. Mi alma te alaba. El perdón está en la cruz, la misericordia está en la cruz, la justificación está en la cruz, la propiciación está en la cruz, la sangre está en la cruz. Mi alma te alaba. Por eso toda iglesia de sana doctrina es una iglesia de cruz. La iglesia que no predica cruz es una iglesia que cae. Es una iglesia de fuego extraño. Mi alma te alaba. Espero, Señor, que esté contento de lo que esté compartiendo. A Dios le plació salvarnos por medio de la justificación. No por obra de hombre, sino por el medio de aquel que murió en la cruz del Calvario. Que el Señor de paz le bendiga, mi hermano. Dios bendiga a todos los que están conectados. Amén. Recuerde que estoy en vivo y en directo. Amén. Dios bendiga a todos los santos que mandaron sus saludos. Santo nombre, Señor. Estoy viendo aquí si tengo algún mensaje, mi amado. Ahí. Amén. Dios bendiga a todos los santos. Amén. Ya, vamos a saludar a algunos santos antes de seguir ya aquí con los nuevos textos que vamos a empezar a compartir, la justificación. Dios bendiga a mi hermana Camila, Dios le bendiga, pastor, que sea un hermoso programa, atenta y trabajando desde Peñalolén. Dios bendiga a mi hermana Camila y me gozo que está ahí dispuesta escuchando palabra de Dios y sobre todo aprendiendo. Hay que aprender lo que es la justificación, es muy importante, porque si no terminamos con la salvación personal es igual a obra. Amén, escúchelo, porque también lo vamos a enseñar. Amén, no, todo esto es de Cristo, Cristo es el que justifica, Cristo es el que nos sostiene la mano y Cristo nos puede hasta soltar. Eso también enseña esa Biblia. Amén, ¿no me lo cree? Vamos a compartirlo. Dios bendiga a mi hermana Camila y mi hermano Urbano. Hola, pastor, Dios le bendiga, aquí siendo edificando por la poderosa palabra, enseñanza del Señor. Amén, Dios bendiga a mi hermano Urbano. Un fuerte abrazo a mi hermano Urbano, me gozo que esté también conectado. Mi hermana María Soledad Fuente. Bendiciones, pastor, en el trabajo, escuchando palabra de Dios. Que Dios le bendiga grandemente. Amén, Dios bendiga a mi hermana Sole. Un fuerte abrazo, me gozo que esté ahí trabajando y en el espíritu a la vez. Así que un fuerte abrazo. Mi hermano Jaime, hola pastor, Dios le bendiga grandemente y que el Señor lo use en su poderosa palabra del Señor. Amén, Dios le bendiga a mi hermano Jaime, me gozo que esté conectado y también escuchando palabra del Señor. Bueno, ciertamente yo sé que en esta hora es difícil que se conecte mucha gente porque yo sé que están todos trabajando. Así que, pero también, hermano mío, desearle un fuerte abrazo y me gozo que estén conectados. Recuerden que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír palabra. Entonces, es bueno ahí que nos apartemos un ratito a escuchar palabra de Dios. Y si no lo puede escuchar a las 3 de la tarde, escúchelo en la noche. Amén. Pero créanme que va a ser de mucha bendición. ¿Ya? Dios le bendiga a mi hermano Jaime. Dios bendiga a mi hermano Juan Carlos Riveros. Oh, Dios te bendiga, mi hermano. Hola, buenas tardes, pastor Andy. Dios le bendiga, sea espiritualmente hablando a su pueblo. Amén. En descanso, hoy escuchando palabra de Dios. Bendiciones. Dios le bendiga a mi hermano Juan Carlos. Me gozo que esté ahí descansando ya. Amén. Y me gozo que esté escuchando palabra de Dios. Un fuerte abrazo ahí a la distancia. Ya pronto nos vamos a estar viendo y trabajándole al Rey, si eso es lo más importante. Trabajarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque una fe sin obra es una fe muerta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tiene que estar la iglesia? Trabajando, sirviendo, adorando, ¿cierto? Multiplicando los talentos. Una iglesia fiel, una iglesia que obra, ¿cierto? Por medio de la fe. Amén. Dios le bendiga a mi hermana Soledad Martín. Dice bendiciones, mi amado siervo. Dios le bendiga a mi hermana Sol. Mucha bendición a usted. Firma adelante con el gozo del Señor. Amén. Y vamos por mucho más porque el Señor nos va a bendecir, nos va a sorprender, mi hermana. Así que creámosle fielmente al Señor. Y Dios bendiga a mi hermana María Flores, que me están veando ahí sus emoticones. Dios le bendiga a mi hermana María. Me gozo que esté conectada. Firma adelante con el gozo del Rey. Amén. Ya, no sé si se me habrá ido algún santo, pero bueno, es lo que yo tengo aquí, lo que se me ve acá. Amén. Ya, mis hermanos, Dios les bendiga. Sigamos avanzando. Gloria a Dios. La justificación. Para poder entender la justificación, amén, debo entender que está todo en la cruz. Cuando yo vengo y quito la cruz, y ahí está el problema, cuando yo vengo y quito la cruz y vengo y digo, no hay que guardar los mandamientos, no hay que guardar el sábado, no hay que guardar, no, porque la Torá, la enseñanza, la ley, hermanos míos, la ley es buena, dijo Pablo, pero no justifica al hombre. ¿Quién es el que justifica al hombre? Jesucristo. Y el corazón de Jesús y el evangelio de Jesús, gloria para siempre, Jesucristo dijo a sus discípulos, vayan y prediquen la ley de Moisés. Ah, no. ¿Qué dice Mateo 28? Vayan y prediquen mi evangelio. ¿Y qué es el evangelio? La buena nueva de salvación.
¿Qué es el Evangelio? Vida, gloria para siempre, muerte, resurrección. ¿De quién? De Cristo. Amén. Por eso cuando nosotros estamos en las calles, ¿qué predicamos? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Las calles, el Evangelio de Jesucristo, la vida y la obra redentora de Cristo. La palabra cumplida, ¿cierto? ¿Dónde? En Jesucristo. El fin de la ley es Cristo. ¿Quién escribe eso? El apóstol Pablo. ¿Qué se presenta en las calles? A Jesucristo como el Salvador. Amén. ¿Cierto? Entonces nosotros debemos entender, mi hermano, gloria a Dios para siempre, que ¿por cuál obra el hombre es salvo? ¿Por cuál ley nosotros somos salvos? ¿Por cuál palabra somos salvos? Esa es una pregunta que siempre le hago yo acá a los santos. A ver, ¿por qué somos salvos? Usted me puede decir a mí, ¿sabe qué siervo? Yo siempre honré a mi padre y a mi madre. Hermoso, mi hermano, hermoso. ¿Cierto? Usted me puede decir, ¿sabe qué? Yo nunca maté. Amén. Usted me puede decir a mí, ¿sabe qué? Yo nunca, no sé, codicié a la mujer de mi prójimo. Hermoso. Pero ¿qué enseña la Biblia? Que al momento de nosotros romper una ley, escúchelo bien, nosotros romper una ley o quebrantar una ley, dice la Biblia, gloria para siempre, eso es lo que enseña Pablo, dice lo que vamos a hablar, gloria a Dios, para poder entender la justificación, nosotros solamente al violar una, al quebrantar una, nos hacemos transgresor de todos, de todo. Entonces, ¿por cuál obra somos salvos? ¿Por cuál ley somos salvos? Por ninguno. Por eso era necesario que viniese Cristo a cumplir la Escritura y Cristo fuese el único que cumpliese la Escritura, según, gloria para siempre, por vientre de mujer, judío, gloria a Dios, cierto, que fue entregada como ayo, como nodriza, la ley a Moisés, hasta que viniese la simiente, Cristo, y pudiese cumplir la ley, y por medio de Jesucristo la iglesia sea salva. ¿Por cuál obra? Por ninguna, por el que murió en la cruz. Hoy día la iglesia camina como Abraham. Así camina la iglesia. Abraham no era judío, Abraham no tenía ley. Abraham, gloria para siempre, vivía conforme a la fe, por el llamamiento. Así hoy día Dios llama a los hombres como Abraham. Los sacan de Atacama, los saca de Santiago y los saca de Osorno, como Abraham, hombre guiado por la fe. Gloria para siempre. Pero hoy día, gracias al Señor, tenemos la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, donde nos podemos guiar, lumbrera nuestro camino, ¿no? Sí, amén. Entonces, hermanos míos, Dios les bendiga, espero al Señor que esté contento, pero ahora si nos queremos justificar con esto, alabanza a tu nombre, no lo vamos a hacer nunca. Amén. A modo de dato, gloria a Dios, ¿saben que los judíos no pudieron guardar los 5 libros de la ley? No. El libro de Bereshit, el libro de Génesis, ¿cierto? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, tenían 5 libros y no lo pudieron llevar. Por eso tuvo que venir Cristo. Mi alma te alaba. 5 libros no lo pudieron llevar. Pregunta, nosotros los hijos del rey, amén, nosotros que estamos en la iglesia, ¿podremos llevar 66 libros? Porque eso es lo que tiene una Biblia cristiana evangélica, ¿o no? ¿Podremos llevar 66 libros? Pregúntese. ¿Podremos llevar nosotros 66 libros? Le hago esa pregunta al hermano que se pone como juez en la iglesia. ¿Podremos llevar 66 libros? Ahí, todos los días. Qué tremendo, ¿no? Muchas veces, o cuando los hermanos van y dicen, no sé, hay un hermano que está triste, un hermano cabizbajo, un hermano que, pucha, está ahí, le está costando la cruz, amén. Y nosotros lo primero que hacemos es juzgarlo, criticarlo, como hombre, a eso es lo que voy. Como hombre, lo primero que hacemos en nuestra naturaleza es hacer eso, sentarnos como juez, en vez de hacer misericordia. Pero cuando yo entiendo al Cristo de la misericordia, entiendo que soy salvo por Él, yo voy a hacer misericordia, si soy salvo por Él, no por mí. Pero cuando está la salvación personal y que depende de mí, y porque oré más, porque ayuné más, porque yo voy más a la iglesia, viene el fariseísmo ahí, y ahí está el problema. Entonces, cuando yo veo a mi hermano que está triste, está cabizbajo, yo voy a ir a ponerle yugo. Y le voy a decir, hermano, haga la voluntad de Dios, ¿cierto? Que suena bonito. Entonces el hermano piensa que la voluntad de Dios, no sé, puede ir a predicar, él piensa que la voluntad de Dios es ir a congregarse, la voluntad de Dios piensa que, no, mi hermano, ¿sabes lo que es la voluntad de Dios? Que creamos en aquel que murió en la cruz. Esta es la voluntad del Padre, que crean en aquel que Él envió. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Y a quién le envió? Jesucristo. ¿Cuál Jesucristo? El crucificado. Crean en aquel que Él envió. Esa es la voluntad. Cuando yo creo en aquel que el Padre ha enviado, Jesucristo en la cruz, y crucificó por amor a mí, ahora yo me crucifico por amor me voy a crucificar. Así como Cristo se crucificó por amor a otros, ahora por amor a otros, por amor a mis hermanos también me voy a crucificar, voy a perdonar, voy a sanar, voy a restaurar, porque entiendo que estoy por misericordia. Ese es el mensaje de Pablo. Gloria para siempre. O el mismo Señor Jesucristo, ¿quieres seguirme? Toma tu cruz y sígueme. Y la cruz no es pesada, como también se nos enseña, no es pesada, es fácil y ligera, dijo Jesús.
Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la cruz es el amor. Es el amor el que no tiene sujeto. Es el amor, gloria para siempre, que nos lleva a la santidad, para hacer testimonio a los hombres. Es el amor. No es un yugo pesado. ¿Y cuándo es un yugo pesado? Cuando somos soberbios, cuando somos altivos, cuando somos tibios, cuando no queremos realmente. Amén. O cuando hay una apariencia de piedad. Claro, es difícil. Mi alma te alaba. Amén. Ya Dios le bendiga, mi hermano. Sigamos avanzando en el Rey. Entonces la justificación, gloria a Dios, nosotros debemos entender. Vamos a ir al libro de Salmos. Salmos, capítulo 51, verso 5. Santo el nombre del Rey. Salmos 51, verso 5. Amén. Y dice así en el nombre del Señor: He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Amén. Un salmo, ¿cierto? El salmo de David también se le conoce. Ya, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El estado del hombre sin Cristo es un estado en pecado sin justificación. Amén. ¿Por qué estoy compartiendo el libro de los Salmos? 51, verso 5. Amén. Porque aquí David también era profeta, aparte creaba salmos. Amén. Por el Espíritu Santo. Dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Toda iglesia cristiana tiene la interpretación, toda iglesia, gloria para siempre. Y nosotros hemos creído que dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y a esto nosotros le llamamos el pecado original, ¿cierto? Que todos nosotros heredamos por causa de nuestros padres, porque ninguno de nosotros viene del cielo, ¿por cierto? Ninguno de nosotros viene como un ángel, pues. Todos nosotros somos nacidos por vientre de mujer. Entonces todos nosotros heredamos el pecado de Adán y Eva. Todos nosotros tenemos que probar muerte, ¿cierto? Todos probamos muerte por cuanto heredamos el pecado original, como se le llama, ¿cierto? No es Biblia, pero tiene un término teológico. Ya, amén. He aquí en maldad he sido formado. Entonces, muchos de la iglesia interpretan, gloria a Dios, que dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Significa el traspaso del pecado de generación en generación. Recuerde que el pecado está arraigado en la carne del hombre. Aquí está el pecado. Mi alma te alaba, ¿cierto? La obra de la carne, aquí está, las obras, porque las obras de la carne es plural, en muchas. Ya está arraigado, ¿dónde? En nuestra carne. Entonces, cuando nosotros nacimos por vientre de mujer, recibimos la herencia del pecado, ¿cierto? Y en pecado me concibió mi madre. Amén. Ejemplo, a modo de enseñanza, no a modo de espiritual ni condenación espiritual, pero a modo de enseñanza. La pregunta es, ya, amén, ya, yo tengo 42 años, si muero, obviamente que no me voy a resucitar solo. ¿Por qué? Porque la paga el pecado es muerte, ¿cierto? Y el único que venció la muerte se llama Cristo Jesús, al tercer día. Amén. Y así como Cristo venció la muerte, un día resucitará a todos, a su iglesia, en dos resurrecciones. Primera resurrección a los bienaventurados, los santos, y la segunda resurrección a todos aquellos que no adoraron su nombre, ¿cierto? Amén. Listo. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender, hermanos míos, que así como el pecado está arraigado en nosotros, ¿cierto? Por naturaleza, de nuevo, como el pecado está arraigado en nosotros, es más difícil, aunque no lo crea, pero es más difícil hacer la voluntad del Espíritu. ¿Por qué? Por cuanto creemos que esta es la vida, por cuanto creemos que lo tangible, lo que se toca es la vida. Por eso el hombre se afana tanto por el dinero, por eso el hombre se afana tanto por tener casa, por tener terreno, porque creemos que lo físico es lo real, siendo que lo físico es solamente nuestra casa, nuestra morada. Somos extranjeros y peregrinos, nacimos desnudos y vamos a morir desnudos, ¿cierto? Y todo lo que hay debajo del sol es vanidad de vanidades, es afanes. Amén. Y Jesucristo dijo: y cada día tiene su afán. Significa que cada día tengo mi propio pensamiento, nuevos ideales, nueva forma de ver la vida, en fin. Hermanos míos, ¿qué es lo que estoy compartiendo? Gloria a Dios. Que nosotros debemos entender, conforme a lo que muchos dicen, tomando este texto bíblico, dicen que el pecado original, y por ejemplo yo tengo 42 años, he pecado, entonces cuando me muera no voy a resucitar. Por mí, no, así tampoco usted. Entonces la pregunta es, ¿y qué pasa con los guaguitas que tiene 1 año y no ha pecado? ¿Qué pasa con la guaguita que tiene 2 años y no ha pecado? ¿Qué pasa con los bebés de vientre que mueren y no han pecado? ¿Por qué prueban muerte si no han pecado? Mi alma te alaba. Es una pregunta que no podemos hacer, ¿cierto? Perfectamente, no podemos hacer todo. Amén. Y la enseñanza es la siguiente, de nuevo. ¿Por qué?
Porque el pecado, ¿dónde viene arraigado? Mi alma te alaba, desde Adán y Eva, así, y el pecado pasó a todos los hombres, amén. Entonces todos los que participaron en la naturaleza del cuerpo de pecado tienen que probar muerte, amén. Por eso los bebés, gloria a Dios, han probado muerte por cuanto heredan el cuerpo de pecado, ya, pero ellos no han pecado, esos bebitos, como dijo Jesús, dijo el reino de los cielos de los niños. El niño que muera 1 año, 2 añitos, 3 añitos, papá se lo lleva directamente al cielo. Si usted está escuchado o tiene una religión o alguien, un sectario, viene y le dice que no se van al cielo, si no están bautizados no se van al cielo, eso es una mentira, es una falacia. Todos los niños, gloria para siempre, son inocentes por cuanto no conocen, no conocen el bien y el mal, son inocentes, se van al cielo. Jesucristo dijo, el reino de los cielos son de los niños. Entonces, ¿por qué tienen que probar pecado? ¿Por qué tienen que probar muerte? Porque heredan un cuerpo de pecado, solamente por eso. La diferencia de los niños con una persona que ya tiene 12, 14, esencialmente, o conmigo que tiene 42 años, amén, ¿cuál es la diferencia? Es que yo ya no soy inocente, yo ya sé lo que es lo bueno y lo que es malo. Ahora yo decido caminar en lo que es bueno para Dios o lo que es malo para Dios. Yo decido caminar en Cristo o sin Cristo. Ahora yo decido caminar en la luz o en las tinieblas. Y ahí entra la responsabilidad. Mi alma te alaba. Y ahí cambia la historia. Por eso ahí Dios llama a todos los hombres a arrepentirse. Todos los hombres, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué camino van a escoger? Espero en el Señor que se haya podido entender la enseñanza. Amén. Por eso todos los bebitos prueban muerte, pero más su espíritu, su alma es alcanzada por misericordia. Amén. Ya, pero ese es un texto, gloria a Dios, que mucha iglesia lo tomamos, que el estado del hombre sin Cristo es un estado de pecado y sin justificación. Lo tomamos perfectamente. Amén. Así que el Señor de paz le bendiga, pero también lo quiero compartir porque es una enseñanza, mi hermano, a modo de... Siempre en la oficina escribíamos, ejemplo, cuando trabajaba yo mucho en la oficina, había que entregar una información a otro compañero, le mandábamos un correo y le decíamos for your information, como para tu información, ¿cierto? Para tu conocimiento. Entonces, solamente a modo de información, pero hay iglesias que también interpretan este texto diciendo lo siguiente, ¿ya? Dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hay iglesias que interpretan este texto, no como lo hemos interpretado anteriormente, ¿ya? Pero es bueno aprender, si teniendo el corazón del Señor hay que aprender, amén. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, algunos interpretan que David, ¿cierto? Como era el último hijo que tuvo Isaí, no era hijo legítimo de la mamá de sus hermanos, sino que era hijo producto de un adulterio. Entonces, por eso interpretan de que David en maldad ha sido formado por causa de pecado, había sido formado por medio de un adulterio y en pecado me concibió mi madre. Y por eso estaba escondido cuando Samuel, es lo que interpretan, amén, yo solamente estoy compartiendo, pero igual es bueno aprender a escuchar, ¿ya? Y por eso él escribe y dice, y en pecado me concibió mi madre. Amén. Así que Dios le bendiga, solo comparto como a modo de información solamente, pero dentro de la enseñanza de la justificación que estamos compartiendo hoy día, el estado del hombre sin Cristo es un estado de pecado sin justificación. Amén. Así que todos nosotros merecemos la muerte. Amén. Alábelo. Ya. Romanos capítulo 5, versículo 10, ahora vamos al libro de Romanos capítulo 5, versículo 10, dice la Biblia que los hombres se constituyen enemigos de Dios. ¿De qué se constituyen? Enemigos de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 10, dice así en el nombre del Señor. Aleluya, Padre. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Aleluya, ¿escuchó? Porque si siendo enemigos, o sea, como estamos en la naturaleza de pecado, estamos sin justificación, sabiendo el bien y el mal, pero más decidimos seguir el camino del mal, nos constituimos enemigos de Dios, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Necesitamos ser reconciliados con Dios. ¿Con quién necesitamos ser reconciliados? Con Dios. Pero, ¿cómo vamos a ser reconciliados? La única forma de reconciliarse con Dios es arrepentirse de su pecado, aceptar a Jesucristo y vivir para Él. Es la única forma de recibir el perdón, gloria para siempre, de su alma. Entonces la Biblia nos enseña que el hombre sin Dios es un enemigo de Dios. Y eso es lo tremendo, hermanos míos. Y aquí, a ver, como siempre decimos acá en la iglesia, hay una crisis en el ministerio.
Muchas veces hay una crisis. ¿Sabe cuál es la crisis? La crisis es cuando entran personas que, no sé si por un problema teológico o por un problema de doctrina o de enseñanza, cambian o tergiversan el mensaje del Señor para no hacerlo tan doctrinal, sino hacerlo más emocional. Ejemplo, ¿por qué estoy hablando de eso? Por la iglesia del mundo. La iglesia del mundo, la iglesia católica, te lleva a la gente, no la hace convertirse en el Señor, no la hace arrepentirse en el Señor, no le dice las cosas como son del Señor. Al contrario, están llenos de idolatría. Amén. Entonces, a los hombres lo único que le hacen llamar a las buenas obras. Hagan buenas obras porque ya son hijos de Dios, hagan buenas obras, ya están bautizados. ¿Cuándo está bautizado? A los 6 meses. Pregunta a un niño de 6 meses, ¿qué se va a bautizar? Mi alma te alaba. Entonces, Dios siempre nos ha llamado al arrepentimiento, incluso hasta su iglesia Dios la llama al arrepentimiento. Al libro de Apocalipsis, arrepiéntete o no, si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. O sea, hasta la misma iglesia el Señor le pide arrepentimiento. Entonces, una iglesia que cambia el mensaje de Cristo para hacer un mensaje emocional, para hacer un mensaje más social, más carnal, no tan confrontacional, mi alma te alaba. ¿Usted sabe que el mensaje del Evangelio es confrontacional? Sí, pues se confronta el pecado. Alabanza. Entonces, ¿y qué hicieron? No, si los hombres se sean salvos por las obras. Y la Biblia dice que el hombre no es salvo por las obras. ¿Sabe por qué no es salvo por las obras? Porque todos los hombres, mientras no tengan a Cristo, son enemigos de Dios. Escúchenlo, suene feo, suene bonito, pero son enemigos de Dios. ¿Por qué son enemigos de Dios? Porque se deleitan y se complacen en sus pecados, se deleitan y se complacen en su rebeldía contra Dios, se deleitan y se complacen estar en la ignorancia misma y lejos de Dios. Entonces, ese es el corazón de Dios, que el hombre se muera así. No, el corazón de Dios es que el hombre alcance misericordia por medio de la justificación de Cristo. Por eso el Señor encerró todo en la cruz. Amén. Ya, otra enseñanza. Hermanos míos, si Cristo no hubiese venido, y si Cristo no hubiese venido, y si Cristo no hubiese muerto en la cruz, amén, ya. Entonces el hombre, ¿cómo podrían ser salvos? ¿Cómo podríamos ser salvos si Cristo no hubiese venido? Entonces entran todo al cielo. Y ahí está la diferencia, y esa es la parte que yo quiero que nosotros entendamos el día de hoy. Cristo vino a dividir. Jesucristo dijo, yo vengo a dividir las casas. Eso dijo Jesús. Mi alma te alaba. Su iglesia se tiene que mantener unida en un solo espíritu. Amén. Pero Jesucristo vino a dividir las casas. 2 contra 3 y 3 contra 2. Hermanos, si esto es Biblia, la cruz dividió los tiempos antes de Cristo y después de Cristo. La cruz te divide los caminos, camino ancho y camino angosto. La cruz te divide a los justos y a los pecadores. La cruz te divide salvación y perdición. La cruz te divide vida y muerte. Hermano, entiéndanlo. El hombre que rechaza la cruz se abraza a la muerte. El hombre que se abraza a la cruz se abraza a la vida. ¿Y por qué se abraza a la vida? Porque Cristo es la vida. Ejemplo, Jesucristo dijo, yo soy la puerta y el que por mí entrare que será salvo. ¿Qué significa eso? Jesucristo dijo, yo soy la puerta, significa de que Jesús es la puerta, Jesús es el que justifica. Jesús dice, tú entras y tú no entras, tú eres digno, tú no eres digno, a ti yo te dejo pasar, a ti no te conozco, me escuchó, yo soy la puerta. ¿Por qué yo soy la puerta? Porque al decir yo soy la puerta, está diciendo Jesús, yo soy la justificación. Hay hombres, por eso la Biblia dice, y todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos los muertos en Cristo. ¿Qué significa en Cristo? En justificado. Todos los que murieron justificados por la fe serán resucitados para la gloria de Dios. Y todos los que murieron sin Cristo, no hay justificación para entrar al reino de los cielos. Hermanos míos, si aquí el tema es cómo morimos, cómo vamos a morir justificados o morimos sin la gracia del Señor. Por eso, y Jesús dice, hablando a todos los que rechazan su amor, su cruz, su misericordia, su justificación, Jesús va y le dice, ¿y de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, cierto? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma en el infierno? O sea, diciendo, si lo vamos al mensaje de la justificación, diciendo, ¿y de qué le sirvió tener fama? ¿De qué le sirvió tener tantas cosas si no murió justificado? Cuando esté delante del Señor, el Señor le va a decirle, no te conozco. Mi alma te alaba. Entonces a Dios le plació, de nuevo, y aquí es donde vuelvo a la enseñanza, a Dios le plació salvar a sus hijos por la locura de la predicación. ¿De quién? De Cristo en la cruz. Si Cristo no hubiese venido, y aquí es donde viene la enseñanza,
Por eso la doctrina de la justificación es tan importante como la cruz, la salvación, mi alma te alaba. Por eso el hermano tiene que entender que está todo basado en la cruz. Amén. La pregunta es, ¿y si Cristo no hubiese muerto en la cruz, cómo el hombre hubiese sido salvo? ¿Hubiésemos sido salvos por obras? Sí, por obras, mi hermano. En cambio, cuando Cristo muere en la cruz, ya el hombre ya no es salvo por las obras, es salvo por el que murió en la cruz. Ahora, el que está en la cruz es el que justifica a los hermanos, no por obra, para que nadie se gloríe. Alabanza. ¿Qué hizo Dios? Mi alma te alaba. En su sabiduría, y como dice la Biblia, en su sabiduría trastornó al mundo, ¿o no? Porque Dios trastorna al mundo. Entonces, en su sabiduría, ¿qué hace Dios? Dios encerró todo en Cristo. ¿Para qué? Para que la gloria y la honra, ¿cierto?, sea de Él y no de los hombres. Porque si no hubiese cruz, los hombres se levantarían delante de Él y le dirían, no sé, fui buena mamá, fui buen papá. Le dirían, yo no maté a nadie. El Señor le diría, pero fuiste envidioso, fuiste, no sé, a través de esa envidia mataste una familia completa. Estoy dando un ejemplo burdo, pero para que se entienda. Pero la persona también puede decirle, sí, pero no codicié la mujer de mi prójimo, igual estuve ahí presente con mi mamá, con mi papá. ¿Se va entendiendo? Entonces va a querer buscar el empate mostrando las buenas obras. ¿Qué hace Dios? Dios dijo, no. Voy a enviar al Cordero, mi alma te alaba. Voy a enviar a mi Hijo. Y Él es el que va a morir perfecto. Y cuando Jesucristo muere perfecto, es el que va a hacer la diferencia. Escúchelo. Entre lo que son las ovejas y lo que son los cabritos, lo que son los obedientes y lo que son los desobedientes, lo que son los amigos de Dios y lo que son enemigos de Dios. ¿Quién lo va a hacer? El que murió perfecto. Cuando Cristo muere en la cruz, encerró todo ahí en la cruz. Ahora el hombre no puede justificarse delante de Dios. ¿Quién de nosotros puede justificarse delante de Dios y teniendo una obra mayor, un sacrificio mayor que Cristo? Nadie. ¿Quién se puede presentar mejor como Cristo, como ofrenda agradable a Dios, siendo que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel? ¿Quién se puede levantarse? Nadie. Pues entonces todo se encerró ¿dónde? En Cristo. Ahora Cristo, gloria para siempre, por su sacrificio perfecto, es el que justifica a los hermanos. De nuevo, entonces, ¿por qué salimos a evangelizar? Salimos a evangelizar porque el hombre es un enemigo de Dios. Escúchelo, Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, estando enemigos dijimos, Señor, perdónanos, y nos abrazamos. Hoy día el mensaje, de nuevo, igual que la Iglesia Católica cambió el mensaje a las buenas obras, hoy día la Iglesia Evangélica también está cambiando el mensaje para no confrontacionar a la gente, sino decirle, presenta el amor de Dios, Jesucristo, como Jesucristo hippie. No, mi hermano, hay que ir a la Biblia. Amén, mi alma te alaba. El primer mensaje de Jesucristo, Mateo 4:17, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo primero que hace Dios, gloria para siempre, su mensaje por medio de Jesucristo, es arrepentirse. El llamado a la gente es arrepentirse. Pero hoy día no importa, va un día a la iglesia y ya le llamamos hermano, o no, o es mentira. Amén. ¿Cierto? Y nos mostramos cariñositos, pero muchas veces y Dios no está obrando con esa persona. O le decimos, no, pero ven, acepta a Cristo, y la gente no sabe por qué está aceptando a Cristo, no entiende. Mi alma te alaba. Hermanos míos, hermana mía, el Señor nos ha llamado a arrepentirnos, a convertirnos de todo corazón, con toda nuestra mente. A eso el Señor nos llamó. ¿Por qué? Porque somos enemigos de Dios. Por eso el Señor nos llama. Por eso somos embajadores, reconciliando a Dios ¿con quién? Con el mundo. Como si el Señor mismo estuviera hablándole a ellos. Somos embajadores, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos en tierra de enemigos. Suena feo, suena bonito, pero es verdad. Entonces cuando usted habla con las personas, usted siempre, no sé si le va a pasar, porque a mí me ha pasado muchas veces que la gente le va a decir, pero yo no peco. Yo no hago mal a nadie, yo no le hago daño a nadie, pero usted tiene que decirle, pero la Biblia le enseña que usted es un enemigo de Dios. Y para ser salvo tiene que aceptar a Jesucristo, porque el único que justifica se llama Cristo Jesús, el único que agradó al Padre se llama Cristo, y Cristo lo justifica a usted. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, porque es el que justifica. Yo no voy a morirme, gloria para siempre, y el día de mañana decirle, Señor, aquí viene el Andy sin Cristo. Yo, no sé, me levanté 10.000 cadenas de supermercado, soy el millonario y el millonario, déjame entrar y aquí tenéis millones de dólares. No, hermano, en el cielo no hay nada de eso. No hay cómo justificarse delante de Dios. Amén. Y menos cuando estamos muertos en delito y en pecado. ¿Cuál obra se cuenta cuando estamos muertos en delito y en pecado? ¿Cuál buena obra se cuenta? Si estamos siendo enemigos de Dios, ¿cuál buena obra se cuenta? Ninguna.
Ninguna obra se cuenta cuando estamos muertos en delito y en pecado. Ninguna obra se cuenta cuando somos enemigos de Dios. Y la gente piensa que haciendo buenas obras son salvos. Y ahí está el problema doctrinal, el problema de la ignorancia bíblica. Entonces Jesucristo, gloria para siempre, enseña, dice que Él es la luz del mundo, el conocimiento, ¿o no? Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Toda la tierra sea llena ¿de qué? Del conocimiento de Dios. ¿Y cuál es el conocimiento de Dios? Que aceptamos aquel que murió en la cruz, Cristo Jesús, que vino a dar su vida por los enemigos, para darle salvación, restauración a todo aquel que crea en su nombre y perdón de pecados. Amigo, Dios le bendiga, amado oyente, Dios le bendiga. Si usted no tiene a Cristo, le invito cariñosamente a aceptar al Señor Jesucristo. Él murió por usted. Créame que a través de su sangre usted va a recibir el perdón de pecado, la justificación por misericordia. Amén. Como le digo y dije del principio, esto no es por obra, no es dinero. Amén. Esto es por el que llama y su nombre se llama Jesús. Yo les estamos compartiendo que el estado del hombre sin Cristo es un estado en pecado sin justificación. ¿Por qué? Porque somos o estamos constituidos como enemigos de Dios. Cuando no tenemos al Señor, estamos constituidos, ¿cierto? Están constituidos como enemigos de Dios. Amén. ¿Qué nos enseña esto? Gloria para siempre, que por cuanto los hombres que no tienen a Cristo, no tienen la justificación, porque el único que justifica es Cristo, porque es el único que muere perfecto y muere santo, ¿cierto? Y derrama sangre preciosa por los pecadores, ¿cierto? Por todos nosotros. La Biblia nos enseña que todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Romanos 3:23, por cuanto somos enemigos de Dios, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No dice pecaron grande, pecado chico, no dice por cuanto todos pecaron. Amén, no dice por cuanto mataron, no dice por cuanto robaron, no dice por cuanto envidiaron, no. Dice por cuanto pecaron como general. Ya, en el reino de los cielos todo pecado tiene paga. Ya, eso debemos siempre aprenderlo. No hay pecado mayor, no hay pecado menor. Obviamente que hay pecados que son más graves, como ejemplo la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es tremendo. Amén. Pero por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces nosotros podemos entender que, claro, el hombre sin Cristo, gloria para siempre, el estado natural del hombre es un estado de carne, un estado de pecado, sin justificación, enemigo de Dios. Amén. Y sobre todo destituido de la gloria de Dios. ¿Por qué de la gloria de Dios? Porque no puede entrar al cielo. Por cuanto ya dijimos que Jesucristo es la puerta y Jesucristo no lo conoce. Amén. Aunque ciertamente la Biblia dice que Jesús conocía a todo el mundo, pero donde dice no lo conoce, está diciendo no lo justifica, no sabe quién es, no sabe, nunca aceptó su nombre. Amén. Entonces, hermano mío, y aquí viene la importancia de la evangelización. Por eso cuando los hermanos evangelizan, predican a Cristo en las calles, anuncian a Cristo en la calle, tienen que hablar a la gente y decirle, ¿saben qué? Cristo murió por usted, porque usted, mientras no acepta a Cristo, usted es un enemigo de Dios. Y ahí es donde la gente cambió el mensaje para un mensaje más emocional, porque eso a la gente le gusta más, le toca más, ¿cierto? Más emocional, más físico, ¿o no? Porque hablamos más de las sanidades, pero no hablamos del arrepentimiento del alma, el arrepentimiento del corazón, hablamos de las soluciones. Ven, el Señor te va a solucionar todos tus problemas. Y entonces empezamos a decir palabras que no están en la Biblia. Empezamos a enseñar cosas que no están en las Escrituras. Entonces, muchas veces, cuando uno enseña estos mensajes, la gente dice, este pastor no tiene amor, no tiene, ¿qué me has dicho? A ver, ¿tiene el mandamiento de hombre? No, no es el mandamiento de hombre, no, que no tenga amor. Pero que no podemos decir palabras que el mismo Señor Jesucristo no lo dijo. Amén. Ni el apóstol Pablo, que es el referente que doctrinó a la iglesia, ¿cierto? La carta paulina, también las cartas generales, pero tampoco lo enseñó y tampoco lo predicó a los hombres. Entonces nosotros tenemos que entender que llamar a los hombres y decirle que ningún hombre puede ser justificado por salvación propia, por obra propia, ningún hombre puede justificarse delante de Dios, sin Cristo nadie, porque todos son enemigos de Dios. La única forma de ser salvos es aceptar a Jesucristo en tu mente y en tu corazón y vivir para Él. Amén. Por cuanto están todos destituidos de la gloria de Dios, entonces Jesucristo es la puerta. Amén. Entonces, ¿quién entra al cielo? Mi alma te alaba. Entonces aquí va, miren, me estoy acordando de algo, así entre paréntesis, pero ejemplo también podemos ver, cuando oía mucha gente dice, no, la llave de San Pedro.
El que tiene la llave es San Pedro. San Pedro sabe quién entra y sabe quién no entra. Eso es una falacia, es una mentira. Ya, ese tiene otra interpretación que no lo puedo compartir hoy día. Ya, pero la llave significa autoridad. Eso es lo que estaba hablando. Amén. Pero Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta, y esa es justificación. ¿Te conozco? No te conozco. Yo soy la puerta. ¿Eres mío? No eres mío. Ejemplo, el apóstol Pablo dice, y este es el sello de Dios, que Dios conoce a los suyos. Jesús, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las ovejas me conocen. Justificación. Yo conozco mis ovejas, justificación. Y yo conozco los cabritos, significa que no tienen justificación. Y yo conozco los salteadores, que significa que no tienen justificación. Y conozco a los lobos, que significa que no tienen justificación. Otro texto bíblico, Jesucristo dice en aquel día, el juicio de las naciones, que no ha pasado, esa es una profecía bíblica que todavía no acontece cuando Cristo aparezca desde el cielo, ¿cierto? En su segunda venida, en su manifestación y en su reino. Cuando Cristo venga, dice la Biblia que a los cabritos los pondrá a la izquierda y a la derecha pondrá a las ovejas, a las personas que han de ser salvas, ¿cierto? En su venida y en su manifestación. Amén. De nuevo, a la derecha, las ovejas serán justificadas. ¿Por qué será justificada? Por Cristo. Cristo las justifica. Dice, yo las conozco. Amén. Tuve hambre. Y ellos me dieron de comer, tuve sed y ellos me dieron de beber. ¿Cuándo lo hicimos, Señor? Todo lo que le hicieron a uno de mis pequeños me lo hicieron a mí. ¿Quién lo justifica? Cristo lo justifica para ser pasado, gloria para siempre, a la vida venidera. Amén. Y a lo de la izquierda, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cristo lo justifica en ningún momento. ¿Por cuál obra de ellos es salvo? Ninguna. ¿Por cuál obra? Ninguna, solamente por el que murió en la cruz. Y el que murió en la cruz le dice, no los conozco, apártense de mí, fuera de acá. Amén. Entonces nosotros podemos ver ovejas y cabritos, los justificados y los que no están justificados. ¿Y por qué no están justificados? Porque prefieren morir enemigos de Dios, prefieren morir en el pecado y lejos de la presencia del Señor. Amén. 2 textos más y termino. Amén. Para ya dar término el día de hoy este hermoso programa. Espero al Señor que sea de mucha bendición. Amén. Recuerde que estamos compartiendo la justificación. Amén. Y su paga es muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque la paga del pecado es muerte. Cuando el apóstol Pablo escribe, dice, porque la paga de la muerte, amén, la paga del pecado es muerte. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, si ustedes leen unos capítulos anteriores, está hablando, claro, siempre de Adán, cómo el pecado entra, ¿cierto? Por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia, amén. Y entonces el pecado de muerte está hablando desde el libro de Génesis. Ahí entró, cuando Eva, gloria para siempre, come del fruto prohibido, luego se lo dio a Adán y así entró la muerte a los hombres y reinó hasta Cristo, porque cuando Cristo vence la muerte, tiene la llave de la muerte, Cristo venció la muerte al resucitar el tercer día, y ya la muerte no se enseñorea más sobre él, amén, pero la paga del pecado es muerte, muerte significa separación. Entonces, hoy día como hombres vivimos esta paga de pecado, probamos muerte, nos vamos a un cementerio, ¿cierto?, en un sepulcro, pero también se puede entender que la paga del pecado es muerte. ¿Cuál muerte? La muerte segunda, la muerte del lago de fuego, donde serán olvidados todos los que, gloria para siempre, los que se rebelaron contra Dios. Tremendo, hermano, pero si eso es Biblia. Amén. Dice, pero más la dádiva de Dios, pero más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, pero más el regalo de Dios es... la dádiva de Dios, más el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿En quién? En Cristo. Está la vida eterna, está ahí, tómelo, abrácelo. Pero ¿por medio de quién está? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es salvación personal, no es salvación de hombre, no es por obra de hombre, no es por obra eclesiástica. De nuevo, podemos tener 30 años en la iglesia, pero si Cristo no te justifica, de nada sirve. Escúchalo, mi hermano. Podemos estar 50 años, hasta incluso dentro de la iglesia, podemos tener hasta ministerio dentro de la iglesia y trabajando en el ministerio, pero si el Señor no te conoce, no hay nada. Si no me lo cree, la Biblia dice que hay falsos apóstoles en el libro de Apocalipsis. O sea, cumplen una función, se hacen llamar delante de los hombres apóstoles, pero para Dios no son conocidos, son falsos. ¡Qué tremendo, mi hermano! ¿Cuántos hombres ministran en las iglesias? ¿Cuántos hombres participan en iglesia y no están justificados? Jesucristo, gloria para siempre, no los conoce. ¡Qué tremendo!
Amén. Pero todavía no llegamos allá, así que Dios le bendiga. Por eso manténganse siempre humildes, manténganse siempre en misericordia, porque estamos sujetos a misericordia. Hagan misericordia a sus hermanos, a sus vecinos, a sus familiares, siempre buscando el perdón, la restauración y sobre todo la paz y la santidad. Amén. Que el Señor de paz le bendiga. Entonces estamos todos estudiando la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, ya sea gloria para siempre terrenal, por cuanto a Adán y Eva, pero también está la muerte espiritual, por cuanto mueren sin Cristo, sin justificación. Y termino, Efesios capítulo 2, versículo 1, gloria a Dios para siempre. El libro de Efesios capítulo 2, versículo 1, santo el nombre del Rey. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Escúchelo, dice, y Él os dio vida. Al decir, y Él os dio vida, significa, y Él os justificó. Escúchelo, mi hermano. Él os dio vida cuando estábamos muertos en delito y pecado. Nosotros estábamos muertos para Dios en el mundo. Cuando yo soy amigo del mundo, soy enemigo de Dios. Escúchalo, amado mío. Cuando yo amo al mundo, yo soy enemigo de Dios. Cuando yo amo al mundo, estoy vivo para el mundo, pero estoy muerto para Dios. Cuando yo amo al mundo, estoy en delitos y en pecados. La paga es muerte. Entonces, estoy lejos de la presencia de Dios. Pero cuando yo muero para el mundo y vivo para Dios, tengo la justificación, tengo la gracia y tengo la misericordia. Ve que en la cruz no hay unión, hay división del mundo o de Dios. Satanás o el diablo, mi alma te alaba. Hijo de Dios, hijo del diablo, solo dos hijos que están en la Biblia. Hombre de fe o el falso, mi alma te alaba, o la apariencia de fe, en fin, da lo mismo. A lo que voy yo, mi amado, amén, para ya ir terminando, alaba lo que Él vive, espero al Señor que estén contentos. Entonces, la Biblia dice, y Él os dio vida, que nos dio justificación, por su misericordia nos dio vida. ¿Dónde estaba la vida? En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, ¿cierto? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Cristo viene y nos justifica y nos llama por nombre, Él nos da vida. Amén. Y hoy día todo lo que vivimos, lo vivimos en su misericordia y ya empezamos a vivir la vida eterna, porque la vida eterna comienza de cuando yo acepto a Cristo, no cuando muero. Desde ahora, cuando yo acepté a Cristo, comienzo ya a vivir la vida eterna y estoy vivo para Dios, pero muerto para el mundo. Qué tremendo el cambio que hace Dios. Cuando estabais muertos en delitos, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos. Amén. Entonces todos nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, éramos enemigos de Dios, naturaleza pecaminosa, sin justificación. Amén. Mi alma te alaba. La paga del pecado es muerte, y por cuanto todos pecaron, nadie de nosotros podía entrar al cielo, nadie por obra propia puede entrar al cielo. Por eso cuando los jóvenes, y esa es la parte que yo llamo a los jóvenes, muchas veces pasa que los jóvenes mueren con pistola en mano, o en rebeldía, o en un asalto, o batallando contra las policías, hermano mío, y después viene y dice, no, llégate el cielo, róbate el cielo, cuántas cosas dice la gente por ignorancia, pero no entiende las escrituras. Dios no quiere la muerte del joven, Dios quiere que el joven se convierta, se arrepienta, haga las cosas bien para Dios, gloria para siempre, porque ciertamente todo lo que nosotros llamamos vida, esta vida pasajera, es terrenal, gloria para siempre, tiene un principio y tendrá un final, mi alma te alaba. Pero los que confían en el Señor serán como el monte en Sión, que no se mueven, ¿cierto? Y permanecen para siempre. Dios le bendiga. A Dios la gloria, a Dios la honra. Cristo es nuestra justificación. Cristo, gloria para siempre, es el que justifica a sus hermanos. Dios le bendiga y todo le plació al Padre cerrarlo en la cruz y todo está en la cruz. Y Jesucristo es el que nos justifica, nos santifica y nos llama perfecto, ¿cierto? Así que a Dios la gloria, a Dios la honra. Y Dios bendiga a todos mis hermanos, mis hermanas que están conectados. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. Espero que haya sido un hermoso programa. Espero que se hayan gozado en el Padre. Espero en el Señor también que vayamos aprendiendo palabra del Rey. Amén. Así que lo dejo cordialmente invitado. Amén. Para mañana a las 3 de la tarde a escuchar palabra de Dios. De lunes a viernes por la fe. Lo invito a escuchar palabra de Dios. Si no puede, véalo después. Amén. Pero ahí síganos ahí para estar escuchando palabra de Dios. Recuerden que estamos compartiendo la justificación. Este tema va a ser, amén, hasta cuando Dios quiera, hasta cuando terminemos. Pero créanme que va a ser de mucha bendición para todos. Amén. Así que el Señor les bendiga. Dios bendiga a todos mis hermanos que están conectados. Un fuerte abrazo. Lo espero el día de mañana. Amén. Y lo dejo invitado. Si usted vive en Peñalolén, no sé, vive cerca. Amén. Vive en Peñalolén, Macul, La Florida, La Reina.
y no tiene iglesia y le gustaría buscar una iglesia, le invitamos a congregarse con nosotros acá en pasaje 8 de noviembre, número 2020 Peñalolén, para que alabe a Dios, glorifique a Dios, exalte a Dios. Si usted está por primera vez en nuestra página de Facebook, le invito a seguirnos, a compartir este estudio, Gloria para Siempre, este programa, como así también todos los programas de nuestros hermanos. Prontamente también va a estar el programa de nuestra hermana Belén, bienaventurada. Amén. También está el programa de los jóvenes, que se llama Enciende tu fuego en mí, los días sábados. Este sábado no va a haber porque este sábado tenemos bautismo en la iglesia. Dios bendiga a los hermanos que se van a bautizar. Este sábado tenemos el bautismo en la iglesia. Y al otro sábado tenemos el programa de los jóvenes, juntamente con mi persona. Vamos a estar compartiendo el reino de los cielos. Amén. Ahí teniendo a los jóvenes, predicando, anunciando a Cristo. Así que con gozo y con alegría vamos a estar predicando al Señor. Con gozo y con alegría vamos a seguir batallando y predicando a nuestro Señor. En las redes sociales, en las calles, en campañas, donde el Señor nos lleve a predicar su misericordia. Y si no tiene al Señor, hoy día es el día agradable. Si no tiene al Señor, hoy día es el día agradable para aceptar a Cristo. Hoy día es el día agradable para decirle, Señor, estoy lejos, Señor, perdóname, Señor, restáurame, Señor, sáname, Señor, he pecado contra ti, contra el cielo. Padre, heme aquí. Téngalo por seguro que Jesucristo es fiel y verdadero para perdonarlo, para justificarlo y para levantarlo para su gloria. Amén. Así que Dios le bendiga, vamos a orar y damos término. Así que Dios le bendiga. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Gracias, Padre amado, Señor, porque tú eres, Dios mío, el que llena los corazones. Padre amado, Señor, en esta hora tu palabra fue lanzada, Dios mío, esta semilla, Padre amado, fue dada, Padre, pero tú eres el que da el crecimiento, Dios mío, Señor. Yo te ruego, Señor, que esta semilla llegue en buenos corazones. Padre amado, Señor, los hermanos, mis hermanas crezcan en tu fe, Padre amado, Señor. Y así, Dios mío, Señor, glorifícate, Señor, en cada uno de ellos. Padre amado, porque nada lo que hacemos, Dios mío, nada, Dios mío, queda en el vacío, sino que todo esto prospera conforme a tu llamado y a tu misericordia. Padre, glorifícate, Dios, en aquellos que están dispuestos a oír tu voz. Padre, te ruego esta misericordia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo ruego. Amén, Señor. Amén. Ya, mis hermanos, Dios les bendiga. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo a todos. Que el Señor de paz les bendiga. Y nos estamos viendo mañana, si es voluntad de Dios, a las 3 de la tarde. Amén. Bendiciones. Cuídense. Chao, chao. Me subo a esa cruz por la